Nos gustan las historias, nos gusta contarlas, pero sobre todo, que nos las cuenten. De ahí el fuerte incremento en la producción y escucha de audiolibros en nuestros días. Sabemos, por otras investigaciones que hemos realizado, que las historias con audio tienen su fuerza en la intensa experiencia sensorial y conexión emocional que crean con los oyentes. Pero esta conexión no solo depende de la historia, sino de cómo se cuenta. Puesto que no había investigaciones sobre este aspecto, decidimos realizar un estudio en el Media Psychology Lab de la UPF gracias a la financiación de las becas Leonardo del BBVA. Nuestra pregunta de base era precisamente saber cuál era la mejor forma de contar una historia con audio, qué tipo de voz y narración era más apropiada y cómo influía el hecho de poner música a la historia o efectos sonoros o producirla con sonido binaural en 3D. Para dar respuesta a estas preguntas, realizamos una investigación psicofisiológica, es decir, un estudio donde medimos la respuesta fisiológica de los sujetos. Participaron un total de 60 personas con una media de edad de 25 años. La mayoría fueron mujeres, un 65%, frente a un 35% de hombres, en consonancia con los datos de consumo de audiolibros. Lo primero que hicieron los participantes fue rellenar una encuesta sobre hábitos de consumo. La mayoría de los sujetos dijeron escucharlos sobre todo en el móvil o la tablet, y especialmente camino al trabajo, antes de dormir y viajando. Los tipos de audiolibros que suelen escuchar son principalmente ciencia ficción, terror misterio, romántica, clásicos, historia o desarrollo personal. El principal motivo por el que escuchan, pues es por aprovechar el tiempo, seguido de me gusta escuchar y entretenimiento. De media suelen escuchar un libro al mes, seguido de entre 2 y 3. Su media de escucha seguida está entre 15 minutos y media hora. La mayoría de nuestros sujetos escuchan habitualmente libros en español y en inglés, y casi la mitad de ellos afirma que ha leído y escuchado el mismo libro alguna vez. En cuanto a la calidad de los audiolibros que escuchan, les parece de media entre normal y considerable, y la calidad de los narradores normal. Cuando se les pregunta qué voces prefieren, en su mayoría afirman que tanto masculinas como femeninas. La mayoría prefieren los libros con voces de narrador y personajes, seguido de la voz de los personajes, y en último lugar, solo con la voz del narrador. Y por último, la mayoría dijeron preferir los audiolibros con música y con efectos de sonido. Una vez que rellenaron esta encuesta de hábitos, los participantes escucharon 8 voces diferentes, 4 masculinas y 4 femeninas, y las tuvieron que valorar. Había 2 voces graves, 2 medias, 2 agudas y 2 sintéticas. Confirmando otros estudios realizados en este laboratorio, los resultados fueron muy claros. Las voces que los participantes consideraron más agradables y aquellas que escogerían para narrar un audiolibro fueron las graves, luego las medias, las agudas y por último las sintéticas. Por género se prefirieron las voces masculinas frente a las femeninas, aunque es verdad que previamente la mayoría había afirmado su preferencia por ambas. Aquí hay que tener en cuenta que la mayor parte de la muestra eran mujeres y ellas tienden a escoger más las voces masculinas. Después de hacer el casting de voces, los participantes escucharon 3 diferentes historias que variaron el tipo de narración. Aquí se compararon historias narradas de forma plana, de forma interpretada y con 2 personajes. En cuanto a recursos sonoros, se compararon historias solo con voz humana, con voz sintética, con música, con efectos de sonido, con ambos, música y efectos, o producidas con sonido binaural. Mientras los sujetos estaban escuchando las voces y las historias, les colocamos unos electrodos y sensores en el cuerpo para registrar su respiración, ritmo cardíaco, actividad electrodérmica y, por último, su respuesta emocional midiendo los gestos de la cara. Tras escuchar cada historia, los participantes nos dijeron si les había gustado, si la habían disfrutado, el grado de estimulación de imágenes mentales y la experiencia narrativa. También hicieron una prueba de reconocimiento de información y contestaron 5 preguntas sobre el contenido de cada historia. En todas las variables analizadas obtuvimos los mismos resultados, lo cual indica que fueron bastante contundentes. Las historias que más gustaron, disfrutaron, en aquellas en las que crearon más imágenes mentales, más vivas, consiguieron mayor grado de inmersión en la historia, identificación emocional con los personajes, mayor nivel de comprensión, de concentración y de recuerdo, fueron las siguientes. En cuanto al tipo de narración, siguieron este orden. Primero, interpretadas por 2 personajes. Después, interpretadas con una sola voz. Y por último, narradas de forma más plana, con una sola voz.
Aquí podemos ver las diferencias entre la historia narrada en forma plana a una sola voz y la historia interpretada con dos personajes. En cuanto accede al rellano del segundo piso, empieza a hiperventilar, pero no se detiene. Cruza la puerta de su habitación y la cierra de un portazo. El golpe es tal que los pósteres de Star Trek que forran las 4 paredes de la estancia se agitan. Uno incluso se descuelga de la chincheta e impacta contra el suelo. ¡Ah! No. Lo que faltaba. ¡Ah! ¡No! Bueno, si no te apetece, no. Lo decía por lo de la canción. No hablo de eso. No puede ser, Juan. Creo que... ¿Qué pasa? No, joder. No. Cálmate, cielo. No puedo. Creo que acabo de atropellar a algo o a alguien. ¡No jodas! Oh, ¡mierda de día! ¡Voy a acabar en la cárcel! Los resultados en la respuesta fisiológica siguieron la misma tendencia. El nivel más elevado de atención y de activación emocional en el cuerpo fue el de la historia interpretada a 2 voces, seguida por la narración con una sola voz y la narración plana con una voz. En cuanto a los recursos sonoros, las historias mejor valoradas fueron, por este orden, las binaurales, seguidas de las historias con músicas y efectos, las historias solo con efectos de sonido, historias solo con música, las historias solo con voz humana y las historias con voz sintética. La misma tónica siguieron los datos fisiológicos. En las historias binaurales, el ritmo cardíaco, la actividad electrodérmica y los cambios de expresividad facial de los participantes estuvieron por encima del resto de historias, indicando así una mayor atención y activación emocional. Aquí podemos ver cómo actuaron la música y los efectos en la historia binaural en comparación con la historia solo con voz humana. Creo que hablas de Let's Dance. Sí, es esta. Uy, suena el primer timbre aquí en el teatro. Quedan 10 minutos. Ya llego. Let's dance. Na. Te cuelgo. Vale, quedamos en la puerta. Luego vamos a bailar si quieres. No. Lo que faltaba. ¡Ah! No. Bueno, si no te apetece, no. Lo decía por lo de la canción. No hablo de eso. No puede ser, Juan. Creo que... ¿Qué pasa? No, joder. No. Cálmate, cielo. No puedo. Creo que acabo de atropellar a algo o a alguien. Cuando llega el primero, un fuerte aroma a especias que emana de alguna cocina le trae a la memoria el tailandés de la esquina. Y con el día que lleva, Valeria se lo toma como una señal del destino. En conclusión, los resultados del estudio fueron bastante claros. Los participantes dijeron preferir voces graves para narrar audiolibros frente a las medias y a las agudas, y especialmente frente a las sintéticas, tanto en el caso de las masculinas como de las femeninas. Además, disfrutaron más, tuvieron una mejor experiencia narrativa, crearon más imágenes mentales y más vivas, recordaron mejor los datos y su activación emocional fue más elevada en aquellas historias donde había personajes, seguidos de narración interpretada a una voz y de narración plana a una voz. En cuanto a recursos, las historias con músicas y efectos funcionaron mejor, especialmente las binaurales, seguidas de las historias con efectos sonoros, músicas y, en último término, las historias con voz humana y sintética. El sonido binaural o en 3D produjo una reacción fisiológica más intensa, con una atención y mayor activación emocional en el cuerpo que el de las historias con sonido estéreo. Otra conclusión clara es que la voz humana consigue una mejor y más completa experiencia narrativa, crea más imágenes mentales, el nivel de recuerdo es mayor y produce una reacción fisiológica más alta comparada con una voz sintética. Nerea sube corriendo las escaleras de su casa de 3 plantas con tanta prisa que hasta asciende algunos peldaños de 2 en 2. En general, la voz sintética ha producido una reacción negativa, con una atención y activación emocional significativamente mayor en las historias con voz humana frente a la voz sintética. Nerea sube corriendo las escaleras de su casa de 3 plantas con tanta prisa que hasta asciende algunos peldaños de 2 en 2. Por tanto,
En línea con otros estudios que hemos realizado sobre ficciones sonoras, el tipo de narración que más engancha es aquella donde hay personajes y acción, seguida de una narración interpretada, es decir, una narración con sentido, pero a una sola voz, y por último, una narración plana, también con una sola voz. La explicación es muy clara. Todo aquello que es plano acaba siendo monótono. Y cuando algo suena siempre de la misma manera, pues al final hace difícil mantener la atención durante mucho tiempo. Esto es especialmente importante en un audiolibro porque tiene una larga duración. En lo que respecta a los recursos sonoros, el hecho de que haya habido una respuesta fisiológica más elevada y prefieran historias con músicas y efectos, tiene la misma explicación de base. Es lo que llamamos el efecto de orientación por destellos. Cambios de voz, efectos y músicas actúan como pequeños destellos que a lo largo de la historia recuperan la atención de los oyentes y por tanto provocan que las historias se vivan de forma más intensa y por tanto también se recuerden más. Además, efectos y músicas enriquecen la experiencia sensorial haciéndola más realista en el caso de los efectos y más emocional en el caso de las músicas. Por eso se crean más imágenes mentales. Si además le añadimos dimensión con la escucha binaural, pues la sensación de inmersión en la historia y de implicación con ella es mucho mayor. Junto a ello, una conclusión muy clara es que a los sujetos no les gustó en absoluto ni disfrutaron de la experiencia cuando escucharon la historia a través de un altavoz inteligente, es decir, usando una voz sintética. De acuerdo con nuestros estudios sobre voces sintéticas y humanas, las sintéticas aún no son adecuadas para contar historias, aunque sí que pueden ser muy válidas para mensajes informativos breves. En definitiva, la mejor experiencia sensorial y mayor conexión emocional se ha conseguido con las historias con personajes y en aquellas que tienen músicas y efectos sonoros. Esta sería la fórmula para conseguir un mayor impacto. Pero eso no significa que el resto de las combinaciones o recursos no funcionen. No todas las historias tienen que ser de la misma manera. La variedad es lo que hace rica la experiencia y el mundo del audiolibro es precisamente muy variado. Así que vamos a disfrutar de todas las historias.